Si tiene alguna ambición financiera, ya sea acumular un fondo de emergencia sólido, iniciar inversiones constantes o generar riqueza que transforme sus elecciones de vida, los próximos minutos reorganizarán por completo su forma de pensar sobre la acumulación de riqueza. No a través de promesas vacías o fórmulas mágicas, sino a través de principios matemáticos y de comportamiento que Ray Dalio, uno de los inversores más exitosos de la historia, pasó décadas documentando. La diferencia entre alguien que acumula $200,000 en 3 años y alguien que se queda estancado rara vez está en sus ingresos iniciales, sino en cómo esa persona estructura sistémicamente su relación con el dinero. Estudios de la Reserva Federal de 2023 muestran que las familias estadounidenses en el quintil de ingresos medios, que ganan entre $45,000 y $70,000 anuales, tienen una variación en el patrimonio neto que llega al 400% dentro del mismo rango salarial. Momento de conexión. Comenta tu ciudad porque tengo curiosidad por quienes se toman el tiempo de comprender estos patrones profundos de construcción patrimonial. Si valoras este rigor analítico basado en datos comprobables y no en hype, suscríbete al canal porque publico contenido de este nivel habitualmente y dejo un me gusta para comunicar al algoritmo que existe una demanda de educación financiera genuina y fundamentada. Lo que explica esta disparidad astronómica no es la suerte ni la herencia, sino sistemas de comportamiento específicos. Ray Dalio escribió en Principios que la creación de riqueza funciona como una máquina en la que se ponen los ingredientes correctos, y, si el sistema está bien calibrado, los resultados surgen casi inevitablemente. Investigadores de la Universidad de Chicago, en un estudio longitudinal realizado en 2018, siguieron a 1,200 familias durante 12 años e identificaron 6 comportamientos financieros que se correlacionaban fuertemente con la acumulación acelerada de riqueza, independientemente de los ingresos iniciales. Estos comportamientos no eran complejos ni requerían conocimientos avanzados. Eran mecánicos, repetibles, y se basaban en principios matemáticos simples que cualquiera puede dominar. Antes de profundizar en los 6 enfoques específicos, necesito sentar una base conceptual crucial, porque, sin comprender las matemáticas subyacentes, estas estrategias parecen simples consejos aleatorios cuando en realidad son componentes integrados del sistema. El concepto central que Dalio siempre enfatiza es la diferencia entre ingreso lineal y acumulación exponencial. El ingreso es cuánto ganas, la acumulación es cuánto retienes y multiplicas. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el trabajador estadounidense promedio aumenta su ingreso nominal aproximadamente un 3% anual ajustado a la inflación, pero según la Reserva Federal, el patrimonio neto promedio crece solo un 0.2% anual. Esta discrepancia revela que un aumento del ingreso no se traduce automáticamente en un aumento proporcional de la riqueza. Lo que sucede en el camino es una erosión sistémica causada por 3 factores que los economistas conductuales llaman fugas de activos. La primera filtración es la inflación del estilo de vida, ampliamente documentada en una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica en 2020, que muestra que por cada $1 adicional de ingresos, las familias estadounidenses aumentan el gasto en 83 centavos en promedio. La segunda fuga es el costo de oportunidad invisible, donde el dinero que podría multiplicarse a través del interés compuesto permanece estancado, o peor aún, financiando la depreciación a través de la deuda de los consumidores. La tercera filtración, menos obvia pero devastadora, es lo que Dalio llama decisiones incrementales subóptimas, pequeñas elecciones financieras que individualmente parecen irrelevantes, pero que agregadas a lo largo de meses y años representan cientos de miles de dólares en diferencia de riqueza. El análisis del Banco Mundial sobre la movilidad económica en 23 países desarrollados reveló que la capacidad de evitar estas 3 fugas
explica el 57% de la variación en la acumulación de riqueza entre individuos en el mismo rango salarial. Aún más sorprendente es que el estudio demostró que esta capacidad no se correlaciona con la educación formal o el coeficiente intelectual, sino más bien con lo que los investigadores llaman estructuras de decisión financiera automatizadas. Son sistemas de comportamiento que eliminan la dependencia de la fuerza de voluntad o de la motivación diaria y transforman la acumulación en un proceso mecánico e inevitable. Creciste creyendo que quien trabaja duro gana en la vida. Ese éxito proviene de fichar, trabajar horas extras y mantener la agenda llena. Pero ¿qué pasa si es precisamente este esfuerzo ciego el que te está frenando? El trabajo se convirtió en una adicción disfrazada de virtud, y nadie te avisaba cuando dejaba de merecer la pena. Mientras te dedicas al límite, el costo de la vida aumenta, el dinero se escapa y el cansancio se vuelve rutinario, incluso para quienes hacen todo bien. Hay algo profundamente mal en este juego, y sigue jugando. De esta manera, podría estar llevándote a la misma suerte que alguien que nunca sale de su lugar. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Expone lo que nadie tiene el valor de decir sobre el dinero y el esfuerzo. Desmonta las mentiras de trabajar más duro para ganar más. Muestra cómo los hábitos, aparentemente inofensivos, te sabotean y explica por qué el punto de partida es más importante que la fuerza de voluntad. Descárgalo ahora y sé parte de una comunidad que está cuestionando el modelo que mantiene atrapada a tanta gente. Es para aquellos que están cansados de perder el tiempo sin ver resultados y quieren entender, de una vez por todas, qué es lo que realmente está frenando su vida financiera. El enlace está en el comentario fijado. Cuando profundizamos en las matemáticas puras de la acumulación de riqueza, emerge un patrón fascinante que Ray Dalio exploró en profundidad en sus estudios sobre la formación de capital. La meta de $200,000 en 3 años, que en la superficie puede parecer ambiciosa o incluso inalcanzable para quienes ganan un salario modesto, en realidad se descompone en componentes matemáticos sorprendentemente accesibles cuando se estructura correctamente. Comencemos con una aritmética básica brutal y honesta. $200,000 divididos por 36 meses equivalen a $5,556 de acumulación neta por mes. Para la mayoría de las personas que ganan entre $3,000 y $6,000 al mes, esta cifra parece imposible porque la están calculando mal. Solo piensan en el ahorro activo cuando deberían pensar en el sistema de 5 componentes que los economistas del FMI identificaron en un informe de 2022 sobre la formación de capital en las economías desarrolladas. El primer componente es la reducción de fugas, que no consiste en recortar gastos al azar, sino eliminar específicamente las 3 fugas de capital que mencioné. El segundo componente es aumentar el margen a través de la optimización de los ingresos, lo que puede significar aumentar los insumos o reestructurar el modelo de generación de ingresos. El tercer componente es la multiplicación mediante rendimientos compuestos, por modestos que sean. El cuarto componente es capturar oportunidades de arbitraje de valor, momentos en los que se puede comprar o vender algo por un valor significativamente diferente al precio de mercado. El quinto componente, a menudo pasado por alto pero crucial según Dalio, es la protección contra la erosión causada por eventos negativos inesperados que pueden destruir años de acumulación en semanas. Un estudio de la OCDE de 2021 analizó 3,000 familias que lograron acumular activos equivalentes a 3 años de ingresos durante un periodo de 3 a 4 años, y encontró que todas ellas, sin excepción, operaban consciente o inconscientemente este sistema de 5 componentes. Lo que varió fue la proporción de contribución de cada componente. Algunas familias obtuvieron el 60% de su acumulación mediante la reducción de las fugas,
y solo el 20% mediante el aumento de los ingresos. Otros invirtieron completamente esta proporción, pero todos trabajaron en los 5 componentes simultáneamente. Comenta en los comentarios si conoces a alguien que rápidamente acumuló una riqueza significativa y si puedes identificar estos 5 componentes en la historia de esa persona, porque las historias reales siempre enriquecen el aprendizaje colectivo y me ayudan a comprender los patrones regionales y contextuales. La belleza matemática de este sistema es que no requiere perfección en ningún componente individual. Si puedes alcanzar solo el 60% de eficiencia en cada uno de los 5 componentes, el efecto multiplicativo combinado genera resultados extraordinarios, porque no estás sumando eficiencias, sino que las estás multiplicando. Permítanme ilustrarlo con matemáticas concretas, basadas en datos de la Reserva Federal, sobre tasas típicas de ahorro e inversión. Imagínese una persona que gane $4,500 al mes, netos después de impuestos. Una situación típica muestra una pérdida total promedio de $350 por mes en gastos que no agregan valor a largo plazo, como se documenta en una investigación sobre los patrones de consumo estadounidenses. Al mismo tiempo, esta persona está perdiendo la oportunidad de generar $500 adicionales al mes a través de optimizaciones de ingresos que los economistas conductuales identifican como disponibles, pero sin explotar para el 73% de los trabajadores. La suma de estos 2 componentes ya representa $850 mensuales, $10,200 anuales, $30,600 en 3 años antes, incluso de considerar los rendimientos compuestos. Cuando se suma un rendimiento conservador del 6% anual, una tasa que históricamente ha estado por debajo del promedio del mercado de valores, pero por encima de la renta fija segura, esos $300,600 se convierten en aproximadamente $34,000 mediante capitalización. Estamos solo en 40 componentes del sistema y ya llegamos a los $34,000. Ray Dalio enfatiza repetidamente que la creación de riqueza huesa no se trata de conectar jonrones masivos, se trata de acumular sencillos y dobles constantemente. La investigación de la Universidad de Stanford de 2019 sobre la formación de riqueza estudió 2 grupos de acumuladores de riqueza. El primer grupo intentó grandes apuestas y movimientos audaces. El segundo grupo siguió un sistema mecánico de optimización incremental en múltiples frentes simultáneamente. Después de 10 años, el segundo grupo había acumulado un promedio de 182% más de riqueza, con un 74% menos de volatilidad. El principio conductual que explica esto es lo que los psicólogos llaman reducción de la dependencia de la varianza. Cuando confía en una gran apuesta, un gran aumento salarial o un gran retorno de la inversión, está apostando a un evento de baja probabilidad y alta variación. Cuando optimizas un sistema de 5 componentes, estás distribuyendo el riesgo y aumentando la probabilidad de éxito, porque incluso si 1 o 2 componentes fallan temporalmente, los otros 3 continúan generando acumulación. Ahora necesitamos explorar cómo estos principios matemáticos y de comportamiento se manifiestan en contextos reales, porque la teoría sin aplicación sigue siendo abstracta e inútil. Ray Dalio construyó toda su metodología de inversión en torno al estudio no solo de lo que ha funcionado históricamente, sino también de por qué funcionó y bajo qué condiciones específicas. El análisis del BIS de 2020 sobre la movilidad de la riqueza identificó un patrón consistente. Las familias que lograron una acumulación acelerada no necesariamente tenían ingresos más altos, pero eran muy conscientes de la estructura de sus finanzas. Sabían exactamente a dónde iba cada dólar, cuál era la tasa de rendimiento efectiva de cada decisión financiera y cuáles eran sus fugas específicas.
El estudio siguió a un grupo de control de 800 familias durante 5 años. La mitad recibió formación intensiva sobre estos principios de conciencia estructural. La otra mitad no recibió ninguna intervención. El grupo capacitado acumuló en promedio 54% más riqueza que el grupo de control, incluso controlando los ingresos, la educación y el contexto geográfico. Lo que cambió no fue cuánto ganaban, sino cómo estructuraban sistemáticamente su relación con el dinero. Permítanme compartir 3 casos documentados que ilustran diferentes aplicaciones de estos principios, porque los ejemplos concretos siempre hacen tangibles los conceptos abstractos. El primer caso proviene de una investigación longitudinal de la Universidad de Michigan sobre la formación de riqueza en familias de ingresos medios. Un par de profesores que ganaban en conjunto $5,200 al mes lograron acumular $187,000 en 38 meses. ¿Cómo lo hicieron? Identificaron que gastaban $420 mensuales en conveniencia, categoría que incluía entrega de comida a domicilio, servicios que podían realizar ellos mismos y pequeñas compras impulsivas que sumaban. Eliminaron el 70% de esta fuga, ahorrando $294 al mes. Al mismo tiempo, uno de ellos comenzó a dar clases particulares en línea los sábados, generando $600 adicionales al mes. Los demás vendían artículos que acumulaban en casa a través de plataformas online, generando un promedio de $150 mensuales. Lo invirtieron todo en un fondo indexado de bajo costo, con un rendimiento promedio del 7.2% anual. Después de 38 meses, habían acumulado $187,000. El segundo caso proviene del análisis de la Reserva Federal sobre el comportamiento financiero de los trabajadores tecnológicos. Un ingeniero de software que gana $7,500 al mes acumuló $223,000 en 34 meses. Estrategia completamente diferente. No redujo significativamente el gasto porque ya era relativamente frugal. Su objetivo era maximizar el componente de ingresos mediante la optimización de la carrera. Cambió de empresa 2 veces en 3 años, negoció agresivamente y cada cambio generó un aumento salarial significativo. Al final del periodo ganaba $11,000 al mes. Invirtió el 85% de cada aumento salarial, un fenómeno que los economistas conductuales llaman ahorrar el aumento. Como nunca se acostumbró a unos ingresos más altos, no sufrió inflación en su estilo de vida. El tercer caso proviene de un estudio de la OCDE sobre emprendimiento de bajo capital. Una enfermera que gana $4,800 al mes acumuló $212,000 en 41 meses mediante una estrategia híbrida. Mantuvo su trabajo principal, pero inició un pequeño negocio de consultoría en su área de especialización, trabajando 10 horas adicionales a la semana y generando $1,200 al mes. Reducción de fugas en aproximadamente $300 mensuales mediante optimizaciones específicas en transporte y alimentación. Invertido consistentemente en una combinación de índices de mercado y pequeñas posiciones en acciones individuales después de un estudio cuidadoso. Más importante aún, capturó 2 o valorar las oportunidades de arbitraje, comprando equipos médicos usados de una clínica que estaba cerrando y revendiendo a otras clínicas con un margen importante, generando una ganancia única de $28,000 que invirtió de inmediato. Estos 3 casos ilustran el principio fundamental que Ray Dalio siempre enfatiza. No existe un camino único para generar riqueza, pero sí principios universales que todos los caminos exitosos comparten. Solicitud directa. Si este contenido es útil y está obteniendo un valor real de estos análisis informados, déle me gusta ahora porque es rápido para usted, pero marca una diferencia real y me comunica que existe una demanda de educación financiera
profunda y rigurosa en YouTube. El análisis comparativo de estos tres casos revela un patrón interesante. Cada uno operaba los 5 componentes que mencioné, pero en diferentes proporciones, adaptadas a sus circunstancias y habilidades específicas. Los docentes maximizaron la reducción de fugas y generaron modestos ingresos suplementarios. Ingeniero maximizó el componente de optimización de ingresos centrales. La enfermera equilibró múltiples componentes y captó oportunidades específicas. Un estudio del Banco Mundial sobre formación de capital analizó si existen perfiles ideales que deberían seguir estrategias específicas. La conclusión sorprendente fue que la flexibilidad estratégica se correlacionaba más fuertemente con el éxito que la adherencia rígida a un solo enfoque. Las personas que evaluaron continuamente qué componente ofrecía la mayor oportunidad en ese momento y ajustaron su enfoque, lograron una acumulación más rápida que aquellos que siguieron dogmáticamente una estrategia fija. Esto conecta directamente con la filosofía de Ray Dalio sobre la adaptabilidad radical. En Principios, describe cómo el éxito en el mercado y en la vida requiere la capacidad de observar objetivamente la realidad, identificar qué funciona y qué no, y ajustar el enfoque rápidamente sin apego emocional a estrategias pasadas. Aplicado a las finanzas personales, esto significa monitorear mensualmente sus 5 componentes, identificar cuál está funcionando por debajo de su potencial y redirigir energía para optimizarlo. Te esfuerzas, trabajas sin parar, pero el dinero no te alcanza. A final de mes la sensación es siempre la misma. Cuanto más haces, menos te queda. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Fue escrito para quienes viven este ciclo y quieren romperlo de una vez por todas. Es directo, rápido y podría ser el punto de inflexión antes de seguir desperdiciando energía y dinero en automático. No esperes a que llegue la factura para darte cuenta del precio de este esfuerzo a ciegas. Descárgalo ahora, mientras esté disponible en el comentario fijado, y descubre por qué trabajar tan duro nunca fue la manera de ser verdaderamente libre. Llegamos ahora al núcleo práctico del sistema, los 6 enfoques específicos que surgen cuando aplicamos estos principios de manera estructurada y sistemática. Necesito tener absolutamente claro algo crucial antes de detallar cada enfoque. No te prometo que acumularás definitivamente $200,000 en 3 años, siguiendo esto, porque esa promesa sería deshonesta e irresponsable. Lo que estoy compartiendo son marcos basados en estándares documentados por instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial y estudios académicos revisados por pares que muestran una fuerte correlación entre estas prácticas y la acumulación acelerada de riqueza. Los resultados individuales dependen de numerosas variables, incluidos los ingresos iniciales, el contexto económico, la disciplina de ejecución y el inevitable componente de varianza y suerte. Dicho esto, los datos sugieren firmemente que las personas que implementan sistemáticamente estos enfoques acumulan riqueza significativamente más rápido que aquellos que no lo hacen, con diferencias a menudo del orden de 200 a 400% en 3 a 5 años. El primer enfoque es lo que Ray Dalio llama frugalidad diseñada, que es completamente diferente de la frugalidad o privación tradicional. Una investigación de la Universidad de Harvard de 2021 sobre psicología de la economía estudió la diferencia entre las personas que pueden mantener altas tasas de ahorro durante largos periodos y aquellas que comienzan bien pero las abandonan rápidamente. El descubrimiento central fue que el éxito sostenible no proviene de la fuerza de voluntad, sino del rediseño ambiental. Los ingenieros de frugalidad no dependen de decir no constantemente a las tentaciones, sino que estructuran entornos y sistemas de modo que las elecciones predeterminadas, el camino de menor resistencia, resulten automáticamente en ahorros. Ejemplo concreto, basado en un experimento de la Universidad de Chicago.
se instruyó a un grupo de participantes a ahorrar el 30% de sus ingresos mediante pura fuerza de voluntad, sin cambios estructurales. Después de 6 meses, la tasa de ahorro promedio era del 12%. El segundo grupo recibió capacitación para implementar cambios estructurales específicos. Automatización de transferencias a cuenta de inversión inmediatamente después. Recibo de sueldo, para que el dinero nunca llegue a la cuenta corriente. Eliminación de aplicaciones de entrega a domicilio por celular, eliminando la tentación en lugar de resistirla constantemente. Reemplazar múltiples suscripciones con alternativas de menor costo que ofrecieran el 80% del valor por el 20% del precio. Uso de una lista de compras rígida en el supermercado, generada algorítmicamente en base a historial de consumo real, no a impulsos. Después de 6 meses, este grupo había ahorrado un promedio del 28% de sus ingresos. La matemática de esto es devastadora cuando se proyecta. Una persona que gana $5,000 al mes y ahorra el 12% acumula $600 al mes, $7,200 al año, $21,600 en 3 años antes de regresar. Una misma persona, ahorrando el 28%, acumula $1,400 mensuales, $16,800 anuales, $50,400 en 3 años antes de las devoluciones. Una diferencia de 16 puntos porcentuales en la tasa de ahorro genera $28,800 de diferencia de capital en 3 años. Cuando se suma la capitalización, la diferencia supera los $32,000. El segundo enfoque es la optimización de los ingresos mediante la especialización estratégica. La investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre la movilidad salarial reveló un patrón contrario a la intuición. Las personas que se centraron en desarrollar una única habilidad de alto valor acumularon ingresos más rápido que los generalistas, incluso en mercados que teóricamente valoraban la versatilidad. El estudio analizó las trayectorias profesionales de 4,000 profesionales durante 8 años. Los profesionales que identificaron una habilidad específica con alta demanda y dedicaron 500 horas durante 2 años para volverse excepcionales en ella, vieron un aumento salarial promedio del 38%. Los profesionales que distribuyeron uniformemente el tiempo de desarrollo en múltiples habilidades vieron un aumento promedio del 19%. Ray Dalio aplicó este principio de especialización en diferentes contextos, pero el concepto es transferible. Se ha convertido en un experto mundial en un tipo específico de análisis de riesgo macroeconómico. No intentó ser bueno en todo, se volvió extraordinario en una cosa. Aplicado a las finanzas personales y al desarrollo profesional, esto significa identificar la intersección entre 3 círculos. El primer círculo es lo que el mercado valora mucho y por lo que paga más. El segundo círculo es aquello en lo que tienes la capacidad de volverte excepcionalmente bueno a través de la práctica deliberada. El tercer círculo es lo que puedes sostener durante años sin agotarte. El análisis de las diferencias salariales de la OCDE mostró que las habilidades en la parte superior de la curva de demanda pagan entre 3 y 7 veces más que las habilidades promedio. Si puede pasar de una habilidad promedio a lo más alto de su especialización a través de 500 a 1,000 horas de desarrollo enfocado, el impacto salarial a menudo equivale a agregar $1,500 a $3,000 al mes. En 3 años, este componente por sí solo puede generar entre $70,000 y $100,000 de acumulación adicional. El tercer enfoque es lo que los economistas conductuales llaman acumulación de flujos de ingresos. Los datos de la Reserva Federal de 2022 mostraron que las familias con 3 o más fuentes distintas de ingresos acumularon riqueza un 46% más rápido que las familias que dependían de una sola fuente, incluso controlando el ingreso total. ¿Por qué sucede esto?
Tres razones principales. En primer lugar, la diversificación del riesgo de ingresos protege contra pérdidas catastróficas. En segundo lugar, las fuentes adicionales suelen tener diferentes curvas de crecimiento, algunas lineales, otras exponenciales, y la combinación crea un perfil más sólido. En tercer lugar, psicológicamente es más fácil invertir completamente los ingresos de una segunda o tercera fuente, porque no estás acostumbrado a depender de ellos para los gastos básicos. Un estudio de la Universidad de Pensilvania documentó casos de acumulación de ingresos. El patrón común comenzaba con el trabajo principal como base. El segundo nivel solía ser consultor o autónomo en el área de especialización, generando de $500 a $2,000 al mes con 10 a 20 horas a la semana. La tercera capa constituía a menudo ingresos semipasivos a través de la creación de contenidos, pequeñas empresas digitales o inversiones que generaban flujo de caja. Cuando se implementa estratégicamente durante 18 a 24 meses, la acumulación total de ingresos podría agregar entre un 30 y un 50% al ingreso base. Matemáticamente, una persona que gana $4,500 al mes y suma $1,500 acumulando ingresos durante 2 años, tiene una trayectoria completamente diferente. El primer año agrega un promedio de $600 mensuales mientras se construyen los sistemas. El segundo año agrega $1,200 mensuales cuando los sistemas están maduros. El tercer año añade $1,500 mensuales. Acumular. Solo en este componente la inversión total, invertida con un modesto rendimiento del 6%, supera los $40,000. El cuarto enfoque es la captura de arbitraje de valor, un concepto que Ray Dalio aplica constantemente a la inversión, pero que tiene una aplicación sorprendentemente directa a las finanzas personales. El arbitraje de valor ocurre cuando se identifica una situación en la que se puede comprar algo por mucho menos que su verdadero valor de mercado o vender algo por mucho más que su costo de adquisición. La investigación del BIS sobre el comportamiento de acumulación de riqueza identificó que los individuos en la parte superior de la distribución del crecimiento de la riqueza capturaron un promedio de 2 o 3 oportunidades de arbitraje significativas por año, generando cada una de ellas entre $2,000 y $15,000 en ganancias netas. Los ejemplos documentados incluyen la compra de equipos o inventario de empresas que cierran y su reventa en un mercado activo, la compra de artículos de valor en ventas de garaje o subastas en línea y su reventa a través de canales apropiados, la identificación de habilidades que usted tiene que están siendo subutilizadas y su monetización oportuna para proyectos de alto valor, y el aprovechamiento de perturbaciones temporales del mercado para comprar activos que se deprecian y que volverán a su valor normal. Un estudio de la Universidad de Stanford siguió a un grupo de 1,000 personas que implementaron una estrategia sistemática de búsqueda de una oportunidad de arbitraje de valor por trimestre. Después de 3 años, el grupo había generado un promedio acumulado de $29,000 a través de estas capturas ocasionales. Es importante señalar que esto no requiere sincronización del mercado ni especulación arriesgada. Requiere atención sistemática a las oportunidades, voluntad de actuar cuando aparecen y conocimiento del valor real en ámbitos específicos. El quinto enfoque es la aceleración a través de la composición consciente. Los datos de la Reserva Federal muestran que el trabajador estadounidense promedio deja sobre la mesa el 53% de sus rendimientos compuestos potenciales debido a 3 errores importantes. Iniciar la inversión demasiado tarde, suspender las contribuciones durante periodos de volatilidad y no optimizar la asignación de activos para un perfil de riesgo adecuado. Una investigación de vanguardia de 2020 sobre el comportamiento de los inversores mostró que la diferencia entre el inversor medio y un inversor del percentil 85 no era un conocimiento sofisticado del mercado, sino 3 comportamientos simples. Empiece inmediatamente
incluso con pequeñas cantidades, en lugar de esperar el momento perfecto. Mantener contribuciones consistentes independientemente de las condiciones del mercado. Utilice vehículos de bajo costo, como fondos indexados, en lugar de fondos administrados activamente con tarifas elevadas. Cuando se aplican las matemáticas compuestas a horizontes de 3 años, las diferencias parecen modestas, pero son significativas. Una persona que invierte $600 al mes de inmediato en un fondo indexado de bajo costo, con un rendimiento histórico promedio del 8%, acumula aproximadamente $23,900 en 3 años. Una persona que espera un año para empezar, invirtiendo la misma cantidad mensual durante los 2 años restantes, acumula solo $15,300, $8,600 de diferencia simplemente por empezar un año antes. Una persona que interrumpe las inversiones durante 6 meses de volatilidad pierde no solo las contribuciones de esos 6 meses, sino todos los rendimientos compuestos futuros de ese capital. El análisis del Banco Mundial sobre la optimización de la cartera de acumuladores en un horizonte de 3 años sugiere una asignación equilibrada pero ligeramente agresiva. Para las personas en el rango de edad de 25 a 45 años, la asignación típica recomendada es de 70 a 80% en acciones a través de fondos indexados globalmente diversificados, de 15 a 25% en renta fija a corto plazo para la estabilidad y de 5 a 10% en reservas líquidas para aprovechar oportunidades. Históricamente, esta asignación ha generado un rendimiento promedio del 7 al 9% anual, con una volatilidad manejable. El sexto enfoque es la protección contra la destrucción de activos mediante una gestión estructurada del riesgo. Ray Dalio dedica un capítulo entero de principios al concepto de que protegerse contra las desventajas es tan importante como aprovechar las ventajas. La investigación del FMI sobre los acontecimientos que destruyen la riqueza familiar identificó 5 categorías principales: emergencias médicas sin un seguro adecuado, pérdida de empleo sin fondos de emergencia suficientes, disputas legales sin la protección adecuada, fraude o robo financiero y decisiones de inversión emocionales durante pánicos en el mercado. El estudio siguió a 2 grupos de acumuladores de riqueza durante 10 años. El grupo A se centró exclusivamente en maximizar la acumulación sin prestar atención a la protección. El grupo B dedicó un 10% de esfuerzo a estructurar protecciones contra estos 5 riesgos principales. Después de 10 años, el grupo B había acumulado un 31% más de riqueza que el grupo A. No porque la acumulara más rápido, en periodos normales, sino porque no sufrió destrucción catastrófica de propiedades durante eventos adversos. La implementación práctica de este enfoque incluye mantener un fondo de emergencia equivalente a 6 meses de gastos esenciales en una cuenta líquida antes de invertir agresivamente, tener seguros apropiados que incluyan salud, discapacidad y responsabilidad, usar marcos legales para proteger los activos personales de posibles litigios profesionales cuando sea relevante, implementar protocolos de seguridad digital para proteger contra el fraude financiero y tener reglas preestablecidas para el comportamiento de inversión durante la volatilidad para evitar decisiones emocionales. El costo de implementar estas protecciones suele oscilar entre $200 y $400 mensuales. Pero el beneficio de evitar un solo evento catastrófico en 3 años puede preservar entre $30,000 y $100,000 de riqueza. El análisis de la OCDE de familias que implementaron sistemas de protección sólidos mostró que incluso durante la crisis financiera de 2008, estas familias mantuvieron una trayectoria de acumulación de activos, mientras que las familias sin protección a menudo perdieron décadas de acumulación en meses. Ahora viene la integración crucial de los 6 enfoques, porque la verdadera fortaleza no reside en implementar uno a la perfección,
sino en implementarlos todos parcialmente de manera que se refuercen mutuamente. Una persona que implementa una frugalidad diseñada al ahorrar el 25% de sus ingresos, desarrolla experiencia que aumenta los ingresos en un 20% en 2 años. Construye una pila de ingresos que agrega un 25% de ingresos adicionales en el tercer año. Captura 2 oportunidades de arbitraje que generan $15,000 combinados. Invierte consistentemente con capitalización optimizada e implementa protecciones que previenen un evento destructivo. Crea una sinergia donde el resultado total excede ampliamente la suma de las partes. Una simulación matemática basada en datos de la Reserva Federal y estudios académicos citados muestra que una persona que comienza con un ingreso de $4,500 al mes, implementando estos 6 enfoques con un 60 a 70% de eficiencia en cada uno, puede acumular de manera realista entre $160,000 y $220,000 en 3 años. La variación depende del momento específico en que se producen los aumentos de ingresos, la magnitud de las oportunidades de arbitraje aprovechadas y los rendimientos reales de las inversiones, que fluctúan. Para seguir profundizando en la educación financiera con análisis de este nivel de rigor y fundamento, suscríbete al canal, porque publico contenido como este periódicamente y activa la campanita para no perderte futuros vídeos que complementarán perfectamente estas estrategias. Un punto crucial que debo enfatizar es que la implementación no necesita ni debe ser simultánea. Intentar implementar radicalmente 6 enfoques en la primera semana garantiza el fracaso por sobrecarga. La estrategia que investigadores de la Universidad de Chicago identificaron como más eficaz es la implementación secuencial con consolidación. Los primeros 3 meses se centran exclusivamente en la frugalidad diseñada porque genera un flujo de caja adicional inmediato que financia otros enfoques. Los meses 4 a 9 añaden desarrollo de experiencia porque lleva tiempo generar retornos. Los meses 10 a 15 generan ingresos utilizando el conocimiento de la especialización. Durante los 3 años, preste atención continuamente a los arbitrajes de valor. Comience a capitalizar desde el primer día, incluso con cantidades pequeñas, e implemente protecciones progresivamente a medida que crecen los activos. El análisis del Banco Mundial sobre las tasas de éxito de la implementación mostró que el enfoque secuencial tenía una tasa de adopción del 68% después de 3 años, en comparación con el 19% de la implementación simultánea. Ray Dalio escribe extensamente sobre la importancia de tener sistemas que puedas ejecutar de manera consistente, incluso cuando la motivación fluctúa. Un sistema imperfecto ejecutado consistentemente supera ampliamente a un sistema perfecto ejecutado esporádicamente. Esto significa que debe personalizar estos 6 enfoques según su contexto, capacidades y limitaciones específicas. Si tiene graves limitaciones de tiempo, tal vez el enfoque sea la frugalidad diseñada y la composición consciente, mientras que otros enfoques se implementan de manera oportunista. Si tiene tiempo pero ingresos limitados, quizás la acumulación de ingresos y el arbitraje de valor sean una prioridad. La flexibilidad adaptativa es clave, no la rigidez dogmática. Volviendo al principio fundamental con toda su perspectiva, acumular $200,000 en 3 años no se trata de magia, suerte, herencia, criptografía o sincronización perfecta del mercado. Se trata de la aplicación sistemática de principios matemáticos y de comportamiento que instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial, el FMI y centros académicos de élite han estudiado durante décadas. Ray Dalio ha pasado toda su vida documentando que el éxito financiero es el resultado de sistemas bien construidos y ejecutados de manera consistente, no de mamá. Genio o apuesta única que funciona. Los datos que compartí hoy provienen de fuentes verificables y estudios revisados por pares,
no de promesas vacías ni fórmulas mágicas. Los patrones históricos sugieren fuertemente que las personas que implementan estos principios acumulan riqueza significativamente más rápido. Pero los patrones históricos no son garantía de resultados futuros. Cada situación individual es única y los resultados dependen de numerosas variables, muchas de las cuales están fuera de su control. Lo que está bajo su control es la decisión de aprender estos principios, adaptarlos a su contexto y desempeñarse de manera consistente durante un periodo de tiempo suficiente para que las matemáticas compuestas funcionen a su favor. Este contenido es exclusivamente educativo, basado en patrones y principios históricos.